Bienvenidos, señoras y señores, a este primer encuentro del Aula de la Salud de Fundos Forum, que desde el canal de la Fundación en YouTube, también nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en la propia página web de la Fundación, en fundos.es. Será la primera de una serie de charlas que con grandes especialistas en distintos ámbitos de la medicina les iremos ofreciendo en torno a la pandemia de COVID-19 para contribuir a ofrecer pues una información rigurosa desde la perspectiva siempre científica y pegada pues a la actualidad, porque sabemos que es un virus del que aún hay muchas incógnitas, del que todavía no se saben muchas cosas, y conforme la investigación científica y la práctica clínica médica va avanzando, obviamente se obtienen nuevos datos y nuevas evidencias. En esta primera charla, que tiene un carácter más genérico sobre la actualización de la situación del COVID-19 en el mundo, tenemos a dos grandes profesionales de la medicina. En primer lugar, la doctora Mirna Andrade, que es especialista en medicina interna y presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Rehabilitación Cardíaca, SIPRERECA, que es la organización médica con la que conjuntamente organizamos esta serie de 6 charlas iniciales. Puede que quizás con el tiempo podamos ampliarlas en torno a COVID-19 y quizás en un futuro a otras cuestiones médicas. Así es que, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Iberoamericana, naturalmente a su presidenta que hoy nos acompaña, su colaboración con Fundos Forum para ofrecerles a todos ustedes, a los que nos sigan en directo y a quienes lo hagan con posterioridad en las grabaciones, su participación. Doctora Andrade, buenas noches. Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a la Fundos Forum por su acogida en este proyecto que hemos iniciado en el día de hoy de trabajar para dar una información lo más veraz y correcta posible en cuanto a una pandemia que nos ocupa a todos en el mundo y que es nuestro deber como sanitarios y como personas tener lo que se llama corresponsabilidad. La corresponsabilidad como médico no solo va más allá de la parte sanitaria, sino también la parte de educación. Y SIPRERECA, la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Rehabilitación Cardíaca, la cual presido en este momento, tiene como finalidad tanto formar a la población, a los pacientes, en ciertos tópicos. En este caso vamos a hablar de la pandemia de COVID-19, pero también hacemos educación médica continua para todos los profesionales que están afiliados a nuestra asociación. A todos nos atañe este problema y muchos lo hemos tenido muy de cerca. Quiero dedicar toda este proyecto que vamos a comenzar hoy a nuestro amigo y colega, el doctor Arnaldo Angelino, cardiólogo, fundador argentino de la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Rehabilitación Cardíaca, que lamentablemente falleció por infección por COVID-19. Entonces nos ha tocado muy de cerca y es nuestra responsabilidad tratar en lo que podamos de colocar nuestro granito de arena en dar la información lo más correcta y veraz para informar a la población. En la medida en que la población se eduque y se informe, podremos controlar la pandemia. De lo contrario, por mucha tecnología que tengamos, si la población no está educada, es muy difícil controlar las epidemias y las pandemias en este caso. Pues es la filosofía, el propósito con el que hacemos estas charlas, obviamente. Sí. Quiero presentar a nuestra asociada, también de la Junta Directiva, que nos ha acompañado durante muchos años, la doctora Pilar Rivera, es neumólogo y es la presidenta la jefe de la unidad de neumopatía intersticial del Hospital Universitario de Manchester. Efectivamente, el programa se hace desde Castilla y León, en España, pero a lo largo de las próximas semanas, de los próximos jueves, siempre a partir de las 7:30 p.m. hora española, hablaremos con especialistas que se encuentran en distintas partes del mundo. En esta ocasión lo hacemos en el Reino Unido, en Manchester, con esta especialista, la doctora Rivera, a la que damos la bienvenida. Doctora, muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Mirna, por la invitación y gracias, Chema, también por organizar esta entrevista, que yo creo que será muy interesante y vamos a fomentar ello. Solo una precisión, bueno, soy neumóloga con subespecialidad de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, miembro de la unidad en Manchester, en la Universidad de Manchester, y de lo que soy líder es de la unidad de neumopatías intersticiales familiares, y solamente precisar eso. Estupendo. Bueno, pues comenzamos con intentando hacer una radiografía de la situación en este momento. Doctora, ¿cómo resumiría el estado, la situación actual de la pandemia en los dos territorios que usted mejor conoce, que es Europa y América Latina? Sí, Chema, para poder explicar un poco mejor esto y que sea más visual, agradecería si Andrea puede poner la diapositiva Sí, claro. número 2, que básicamente es una página web que realmente recomiendo que puedan acceder. Bueno, está en inglés, es de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, pero considero si se puede poner un poco más grande, Andrea, como proyectar en diapositiva, sería mucho mejor. Gracias. Lo que vemos aquí es básicamente a día de hoy, esta fotografía fue una captura de pantalla que realicé en la tarde del Reino Unido, de aquí tenemos una hora menos que en España, y se ve que actualmente en el mundo tenemos 104 millones de casos diagnosticados con la enfermedad de COVID-19. Esto, como ustedes pueden ver ahí en el mapa mundi, todas las zonas en rojo son las zonas en donde se ha detectado la enfermedad COVID-19 basado en el hisopado positivo mediante una PCR del SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad de COVID-19, y como ven ahí, pues esto está a nivel mundial. Es por eso que se denomina que es una pandemia. Si pasamos a la segunda diapositiva, Chema, podemos ver que básicamente ahí está el número de muertes, que es la ampliación, es la diapositiva número 3, si podríamos pasar a la siguiente, es el número de muertes, básicamente diarias que tenemos y el número de muertes en general. Ahora parece que hay un poco de problemas técnicos, pero bueno, básicamente a nivel mundial estamos hablando de estas 2 millones de muertes y luego lo que hay es una descripción un poco por países y solamente para explicar que España directamente a nivel mundial en relación al número de muertes en total por la COVID-19 se encuentra en el número 9 en el ranking. No sé, Chema, si al final hay algunos problemas para poder avanzar la siguiente diapositiva. Sí, creo que tenemos algún problema técnico para proyectar las imágenes en este momento. Fantástico, muchas gracias. Pues es lo que es la versión ampliada de lo que figuraba en la columna del lado derecho de la anterior diapositiva. Entonces vemos ahí que directamente es la lista de todos los países en función del número total de muertes por COVID-19 en lo que va de lo de la pandemia y podemos ver ahí que en España a día de hoy estaban registradas pues, 60.000 muertes. Y si hablamos de muertes diarias, desde que empezó la pandemia, es el gráfico que ustedes pueden ver ahí. A la izquierda es desde que empezó la pandemia, se empezó el registro de las muertes. Estamos hablando de febrero, marzo del 2020. Y lo que está a la derecha es lo que estamos viendo y que está en el recuadro de color rojo al final, en el extremo inferior derecho. Esto es básicamente lo que va del 2021, enero y esta primera mitad. Este esquema está actualizado hasta el día de ayer. Y podemos ver que directamente esta ola, que a nivel de Europa es la tercera ola y a nivel de Latinoamérica es la segunda ola, está francamente incrementado. Y es por eso, en función de cómo va la pandemia, pues estamos en Europa en la tercera ola, en Latinoamérica en la segunda, tenemos muchos casos nuevos y lamentablemente muchas muertes diarias. Y este es un problema que está activo a pesar de todos los estudios clínicos que han habido y algunas vacunas que hablaremos posteriormente de ellas, pero la pandemia sigue activa, tenemos que seguir con las medidas de prevención y vamos a hablar de más aspectos a lo largo de la entrevista. Doctora, pero es curioso que a pesar de que muchos de los países tienen considerables restricciones de movilidad, las medidas de confinamiento, obviamente la norma global, generalizado, yo creo prácticamente en todo el mundo, del distanciamiento social, las medidas de protección personal, como las mascarillas, o el cierre de los establecimientos de pública concurrencia. A pesar de eso, los casos continúan aumentando. ¿Por qué?
Es una interesante pregunta, Chema. Las medidas tanto a nivel macro, a nivel gubernamental, como también por comunidades y la responsabilidad social que tiene cada persona. Las medidas son claras. Lamentablemente, no todas las personas las siguen. Y esto es lo que está ocasionando que sigamos con casos. Y obviamente desde que empezó la pandemia, llevamos prácticamente un año con todo esto, se ha visto que el virus ha mutado, porque es la naturaleza de los virus, mutan. Y esta mutación, estas nuevas variantes del virus confieren que sean más contagiosos. Entonces ahora ya no necesitamos directamente estar juntos las personas y sin mascarilla. No, puede ser que si no estamos a 2 metros de distancia y si usamos la mascarilla pero no de forma adecuada, o solamente lo usamos cuando estamos dentro del supermercado, pero luego inmediatamente la retiramos. Entonces, estas pequeñas, digamos así, fallas involuntarias son las que siguen ocasionando que se siga extendiendo el virus y ahora con una capacidad mayor de contagio por las mutaciones que el virus ha desarrollado a lo largo de un año. Doctor, vamos, si le parece, a aclarar algunas cuestiones que generan una cierta confusión y sobre las que se han instalado una serie de creencias absolutamente erróneas. ¿Qué es un contacto estrecho? Es decir, cuando una persona ha estado en contacto con un positivo, para que esa persona considere que ese contacto efectivamente es de riesgo, ¿cuáles son las circunstancias que tienen que producirse? Esta pregunta es muy importante. Entonces, el concepto en general de contacto estrecho es directamente si uno ha tenido contacto con una persona que luego sabemos de que es positiva al hisopado orofaringio o nasal a través de una PCR. Entonces, puede ser que esa persona en el momento que estuvimos en contacto no tenía síntomas o puede ser que tenía síntomas. Esto es independiente de los síntomas. Si esta persona con la cual hemos estado en contacto da positivo, obviamente la responsabilidad social de esta persona es que tiene que avisar a todos aquellos con los cuales hayan estado en contacto en los últimos 15 días de que es positivo. Esto que va a ocurrir, que la persona que ha estado en contacto, aunque no tenga síntomas, debería realizarse una PCR para confirmar, sobre todo si esta persona sigue yendo a trabajar y necesita, por ejemplo, hacer tanto el transporte público, en contacto con otras personas, o en casa puede tener algunas personas que se denominan vulnerables, es decir, que podrían ser más propensas a poder adquirir el contagio y que luego de eso pudieran desarrollar una enfermedad más severa. Entonces, esta es la responsabilidad. Esto se denomina contacto estrecho. No hace falta que estemos todo el tiempo, simplemente que haya tenido contacto. Incluso que si hemos estado utilizando la mascarilla, lavado de manos, pero hemos estado en contacto con una persona positiva, entonces eso es lo que denomina, es un contacto positivo o un contacto estrecho. Entonces, ahora vemos la segunda parte que denominamos los asintomáticos. No es necesario que la persona que luego salió positiva haya tenido los síntomas en el momento del contacto. Puede ser que esa persona no tenía síntomas, pero si luego es positivo, puede ser contagiante, puede contagiar a las otras personas. Entonces, he ahí la importancia de lo que se denomina el contacto estrecho o un contacto con una persona positiva. Es decir, todas las personas que tuvieran infección aguda transmiten la enfermedad. Eso es, incluso no teniendo síntomas. Los síntomas pueden aparecer unos días después, pero sin embargo esta persona ha podido estar contagiando a otras. Y entonces esta es la responsabilidad. Si uno es positivo, tendría que avisar a las personas con las cuales ha estado en contacto en los últimos 15 días. Yo quiero hacer una acotación en cuanto a eso, al contacto estrecho, porque es lo que vemos diariamente en la consulta. El contacto estrecho es la persona, como bien lo ha dicho Pilar, que ha tenido el contacto con la otra persona. Pero a nosotros nos llega a la consulta pacientes que se quieren hacer o ya sea el antígeno con una prueba más rápida o la PCR, porque su hermano se encontró con otro hermano de otro hermano que tuvo COVID. Entonces, la persona tiene que estar clara para que no colapsen las urgencias ni colapsen donde se hacen las pruebas. Una cosa son los cribados masivos, que puede ir cualquier persona, y otra cosa es que vayamos a las urgencias, colapsemos las urgencias porque pensemos que son contactos estrechos. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en las escuelas con los niños. Es el niño el que es el contacto estrecho, el que tiene que aislarse es el niño, porque él es el que tuvo el contacto estrecho. Veremos si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si sale positivo, ya sería contacto estrecho para sus familiares.
pero no sus familiares, porque imagínense una madre que tenga 5 hijos y una semana el hijo tiene un contacto estrecho, entonces ella se aísla. La otra semana el otro hijo, total que pasan 50 días que ella no teletrabaja sin trabajar. Entonces hay que estar muy claro que es el contacto, el que tiene el contacto estrecho, el que se tiene que aislar. Y luego, si ese contacto estrecho saldría positivo, entonces buscarían al resto del contacto estrecho que pueda tener ese nuevo positivo y sobre eso trabajar. Desde luego, mira. Y no confundirnos con que si la novia de mi hijo, que yo nunca he visto, ha tenido un COVID, pero yo nunca he estado en contacto con ella, yo sea contacto estrecho, porque no voy a hacer contacto estrecho. Y otra cosa muy importante, que a mí me parece, son las salas donde entran los pacientes COVID, las salas COVID-19. Hay pacientes que uno tiene neumonía, son sintomáticos porque van a una urgencia. Y ahí la mayoría, entre toser y no toser, se quitan la mascarilla y hay, con la norma de que tienen que tener las ventanas abiertas para que el aire pueda circular. Entonces yo te quería preguntar si eso podría tomarse como un contacto estrecho o no, porque yo puedo pasar media hora o una hora en un área COVID donde sí hay pacientes COVID con probablemente una carga viral alta y a pesar de que tenga la protección, paso un tiempo bastante importante no con un COVID, con muchos COVID. Sí, esta es una pregunta esencial. Pues básicamente, en general, por ejemplo, aquí en Reino Unido, las visitas a los pacientes que están ingresados, sobre todo a las plantas COVID, no están permitidas. Entonces, esto de regla. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que bien acabas de mencionar, que la persona ingresa a pesar de estar con una mascarilla, o si es un lavado de manos, pero estás ingresando a un área en donde hay muchos pacientes COVID, algunos de ellos que pueden estar tosiendo, en algún momento están comiendo, por ende no tienen la mascarilla puesta, y es un área en donde podría existir el virus en el ambiente. Y entonces, lo que evitamos es que personas que vayan a visitar, lo que hacemos es que diariamente llamamos a los familiares para informar cómo están los pacientes. Es diferente con las excepciones de pacientes que lamentablemente por la enfermedad severa están en un estado más de cuidados paliativos o de final de vida. Y entonces lo que se hace por efecto básicamente de empatía y de humanizar la medicina, se permite por lo menos a un familiar que vaya a la habitación, pero en ese caso el paciente está en una habitación solo para él y con todas las medidas se le provee toda la protección necesaria a ese familiar y están con el paciente en sus últimas horas / días, ¿no? Cuando es evidente que lamentablemente no podemos hacer más por el paciente. Es la única excepción. ¿Por qué tenemos esta regla aquí? Porque se ven casos de los familiares que van al hospital y luego ellos, por más que no tengan síntomas, pueden propagar el virus que han adquirido luego de haber estado en una planta con alta carga viral porque está en el ambiente. La cuestión también importante de la detección, es decir, previa al diagnóstico, cuando una persona pues, tiene síntomas que son compatibles con infección por COVID-19 o tiene la sospecha por haber estado en contacto con un positivo, ¿cuál es la prueba? Porque sabemos que hay muchos o varias ya tipos de pruebas. ¿Cuál es la adecuada para cada persona y en qué momento tenemos que hacernos la prueba? Porque obviamente no es lo mismo hacerla en los primeros momentos tras el contacto de riesgo que hacerla cuando han pasado unos días. ¿Cuáles son, doctora, esas pruebas y cuál es el momento de hacerlas? Gracias, Chema, por la pregunta. En general, si existe una persona que ha tenido contacto estrecho, en otras palabras, contacto con una persona positiva, sabemos que esa persona es positiva y directamente la persona empieza con síntomas. Entonces, esta persona tiene una alta probabilidad de que pueda tener directamente el COVID-19. Entonces, para hacerse la prueba de confirmación y la validada que tenemos es básicamente a través de una PCR, que esta es una prueba directamente, que las PCR son de las siglas que utilizamos en el laboratorio para que el público en general pueda entender, que es una prueba molecular que ya hacemos que a través de un hisopado orofaringio y nasofaringio se evalúa directamente la presencia del virus. Y con eso, si la PCR es positiva, entonces podemos decir que esa persona directamente pues tiene el SARS-CoV-2 positivo y si tiene síntomas, entonces se está desarrollando la enfermedad del COVID-19, que puede ser solo una inflamación a nivel pulmonar, con un poco de incremento de inflamación en general a nivel tejido pulmonar, que eso es lo que se denomina neumonitis por la COVID-19 o directamente ya desarrollar consolidaciones, que es lo que denominamos neumonía.
Y esto puede estar asociado o no, aunque en la mayoría de los casos está asociado, a un requerimiento de oxígeno porque hay una falla respiratoria. Y es por eso que el paciente empieza a tener falta de aire y requiere oxígeno para poder suplir estas áreas que están con la inflamación producida por el COVID. Esto de una forma muy sencilla para que lo puedan entender. Existe otro tipo de pruebas que son las que utilizamos más para cribado, como bien se ha dicho, pero generalmente son para aquellas personas, por ejemplo, profesionales de la salud, como yo, aquellas personas que son trabajadores esenciales, que directamente sí o sí tenemos que salir a trabajar. Entonces, no podemos estar en casa solamente trabajando de forma remota, no tengo que salir. Y la forma de cómo poder ver si, porque estamos en contacto en áreas COVID, yo trabajo en plantas COVID directamente, y luego 2 veces a la semana tenemos las pruebas que son las denominadas rápidas, aquellas pruebas que uno mismo se hace el hisopado y luego con una solución que viene directamente ahí, pues le ponemos un par de gotitas y esperamos unos 20 a 30 minutos el resultado. Eso es una prueba rápida, pero incluso si la prueba rápida es negativa y el paciente tiene síntomas y ha estado en contacto con una persona positiva o potencialmente positiva, sigue existiendo la sospecha clínica de COVID. Por ende, si directamente el paciente tiene síntomas, la prueba confirmatoria es a través de una PCR. Como bien dijo Mirna antes, para esto no es necesario ir a urgencias. Ya hablaremos posteriormente de los criterios los cuales podemos tener en cuenta para poder saber cuándo es que me puedo seguir en casa con las medidas de cuidado en general y cuándo necesito ir a urgencias. Claro, porque esta es una cuestión importante. Sabemos que la mayoría o la gran mayoría de las personas infectadas no sufren formas graves de la enfermedad de COVID o directamente no presentan ningún tipo de síntoma. Cuando un paciente o un enfermo, una persona infectada que tiene COVID-19, debe acudir a los servicios de urgencia, ¿ante qué señales deben activarse las alertas en las casas, en las familias, ante un paciente que de repente ve su estado agravarse o presentar síntomas que no eran los más leves iniciales? Claro, los signos de alarma, que son los denominamos, o alerta para poder ir a los centros de atención de urgencias, sobre todo es la sensación de falta de aire, que en términos médicos lo denominamos disnea. Si tenemos una falta de aire, pero no una falta de aire si vamos a hacer un esfuerzo de subir 3 tramos de escaleras de seguido, no. Falta de aire incluso en nuestras actividades de la vida diaria dentro de casa. Si cuando me estoy duchando o aseando o estoy haciendo algo que es del día a día, antes lo hacía sin ningún tipo de problema y ahora empiezo a tener falta de aire, entonces esto es un signo de alarma. Otra de las cosas, si es que se tiene la posibilidad de tener a la mano un pulso oxímetro, que básicamente es un aparatito muy pequeñito, en el cual vamos a tener 2 medidas, una medida de la saturación de oxígeno, que viene con un signo de porcentaje, y una medida que es del pulso. Directamente la saturación de oxígeno, lo que se denomina a nivel del mar, en una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad respiratoria previa, lo normal es que esté por encima de 94. Esto es lo normal. Si tenemos falta de aire y tenemos un pulso oxímetro a la mano y empezamos a ver que la saturación empieza a reducirse, empieza a disminuir y ya no es 94 y ahora es 93, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un signo de alarma. Pero en algún momento, si esta saturación de oxígeno está por debajo de 90, sí o sí el paciente tiene que ir a urgencias. Tenemos actualmente pacientes que están en la planta virtual, que se denomina planta de COVID virtual, que están con saturaciones entre 90 y 93. A través de visitas telefónicas se les da el pulso oxímetro y se les puede monitorizar para ver si en algún momento requieren ir a urgencias o no. ¿Con qué objetivo? Para, obviamente, evitar el colapso de las urgencias, pero eso depende de los recursos de cada uno. Entonces, la falta de aire es lo esencial. También puede ir acompañado de un dolor torácico que algunos pacientes presentan, no necesariamente puede ser relacionado al COVID, puede ser algo también de otro tipo de patología, por ejemplo, a nivel del corazón, lo cardíaco, y se puede presentar también una tos persistente. Pero lo que nos tiene que motivar a un paciente a ir a urgencias, sobre todo esta sensación de falta de aire, a mínimos esfuerzos o al reposo. Y si tenemos a la mano un
un pulso oxímetro y es la saturación 90 o menos, definitivamente el paciente tiene que ir a urgencias. Si está entre 90 y 93, lo que tenemos que hacer es estar en contacto, sea a través del centro de atención primaria, médico de cabecera o algún profesional de la salud, para que podamos estar en esa fase en la cual ver hasta cuándo podemos mantener al paciente en casa con todas las medidas o cuando es necesario ir al hospital. Creo que la doctora Andrade tenía alguna cuestión, algún comentario que añadir al respecto. Quería hacer una acotación con respecto a lo de las pruebas, porque, por ejemplo, en España, cada comunidad autónoma tiene lo que se llaman los protocolos de trabajo. Y para que la PCR sí es la prueba confirmatoria y la ideal para hacer, pero hoy en día, por costos y por una serie de factores que no vamos a discutir ahora, ha aparecido también la test de antígeno. Entonces, el protocolo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Castilla y León, de acuerdo a la Junta, es que si hay un contacto estrecho, la primera prueba que se le hace en este momento es el antígeno. A diferencia de antes, que siempre se le hacía PCR, pero al parecer el antígeno se hace. Pero si ese paciente sale negativo, pero si sigue pensando que pueda tener un COVID, entonces ahí hacemos entonces el PCR. Pero en este momento, por lo menos en Castilla y León, eso le quería quedar claro, porque tal vez en Reino Unido no sea así, y es lo correcto, porque cada comunidad y cada población tiene sus protocolos de acuerdo a las características de dicha población. Generalmente la OMS lo que dicta son medidas generales, y cada país y cada población la adapta a la idiosincrasia que pueda tener o las características epidemiológicas, demográficas y culturales, digamos, que pueda tener cada población. En el caso concreto de Castilla y León, el último protocolo es que la primera prueba que se haga, inclusive en la Comunidad de Madrid, la primera prueba que se haga en el contacto estrecho sea el antígeno. Y si hay alguna duda, entonces se haría la PCR. Pero muy importante que ese antígeno se haga a través de los médicos de cabecera y no del área de urgencia. Si no se tiene síntomas, lo ideal es permanecer en casa. Sabemos que hemos tenido un contacto estrecho, nuestra responsabilidad es quedarnos en casa y esperar que los rastreadores nos llamen para hacer el examen que ellos consideren conveniente de acuerdo a cada situación específica. Eso por un lado. Por otra parte, me encantó la explicación, Pilar, de la falta de aire, que es lo más importante, aunque tomemos en cuenta que muchos de los pacientes que tienen infección por COVID están muy angustiados y sienten que les falta el aire, pues obtener el pulsímetro en mano es lo ideal. Yo siempre les decía, mira, en España yo creo que no hay ninguna persona que no tenga un pulsímetro en su casa con lo del COVID. Pero también hay algo importante que, sobre todo en los abuelos, en los adultos mayores, que es el deterioro del nivel de conciencia. Si yo tengo un abuelo que ayer me estaba hablando, que estaba activo, pero que al otro día está somnoliento, casi no interactúa, ya nos habla de que ese paciente va a ir mal, que ese paciente probablemente tengamos que llamar a los servicios sanitarios, ya sea para que lo atiendan en casa o lo deriven a un centro asistencial donde pueda recibir la atención adecuada. Esa era la acotación que quería decir. Gracias, Mirna. Solamente para dejar en claro, definitivamente son protocolos diferentes los que maneja España y directamente con las diversas comunidades a los de Reino Unido. En Reino Unido nosotros no realizamos la prueba de antígeno. Esto es un protocolo nacional y lo seguimos, y es por eso que directamente la PCR, cuando hay un contacto estrecho y el paciente tiene síntomas, y esto, como bien has dicho, se hace en la comunidad. Los pacientes no vienen al hospital a realizarse eso, y mucho menos a urgencias. Y con respecto a lo que denominas del nivel de conciencia, se disminuye, por supuesto, pero esto ya es, incluso si no hablamos de COVID y de la pandemia, cualquier persona, sea adulto mayor o no adulto mayor, si repentinamente de lo que estaba muy bien, está más somnoliento, no quiere comer o tiene pérdida de la fuerza, esto ya no solamente por COVID, por cualquier tipo de problema o enfermedad que pueda causar esto de forma aguda,
se tiene que llamar directamente a los servicios de urgencia a través de la ambulancia, si es que no hay cómo transportarlo, o si se tiene la forma de cómo llevar al paciente, pues a urgencias, pero eso es seguro. Aquí hacíamos un poco la versión de personas que directamente estaban muy bien y empiezan con un poco de falta de aire. Lo que mencionabas tú, falta de aire, y si es alguien que ya tenía un problema respiratorio, pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen asma, que tienen bronquiectasias o que tienen fibrosis pulmonar, tenemos que ver de que esta falta de aire sea muchísimo mayor a la que ya tenía antes. Entonces, esto es dependiendo de cada persona y que obviamente que se haga al reposo o a mínimo esfuerzo. Este es el signo de alarma. Por cierto, tenemos algunas cuestiones que nos trasladan los espectadores que nos siguen a través del canal de YouTube o bien a través de cualquiera de las redes sociales de la Fundación, precisamente en relación a las patologías respiratorias preexistentes. Doctora, nos preguntan, por ejemplo, ¿es el asma un factor de riesgo ante el contagio del coronavirus? Gracias por la pregunta. En general, las enfermedades respiratorias se consideran de que podrían llevar a que el paciente sea más vulnerable de poder desarrollar unos síntomas más severos con respecto a una persona que no tenía ningún antecedente y adquiere el COVID-19. Sin embargo, en los estudios internacionales y multicéntricos que se han realizado, directamente el asma no se considera como un factor de riesgo adicional con respecto a otras patologías. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar o cualquier enfermedad intersticial difusa sí que se ha demostrado que es un factor de riesgo de que el paciente pueda tener una neumonía severa o una falta de aire y un fallo respiratorio severo si adquiere el SARS-CoV-2 y desarrolla la enfermedad de COVID-19. Pero particularmente el asma per se, si lo aislamos solo como tal, no se ha demostrado que sea un factor de riesgo mayor con respecto a los otros tipos de enfermedades respiratorias. Ningún tipo, ni el asma intrínseco tampoco. Estamos hablando, si hablamos de un tipo de asma de una persona que está bien controlada, que no es el típico paciente que va todos los meses a urgencias, ni que haya requerido una admisión en UCI en el último año, que utilice solo un inhalador cada día y los otros solo si se requiere, es un asma que llamamos que está controlado. Ese tipo de asma no se ha demostrado que tenga un riesgo mayor con respecto a otro tipo de enfermedades respiratorias para desarrollar una enfermedad severa por COVID-19. Si estamos hablando ya de un asma severo o un asma en el cual se está tratando con anticuerpos monoclonales, con agentes biológicos y todo, esto es diferente porque entonces el paciente pasa a ser inmunosuprimido y es diferente el tipo de vulnerabilidad que pueda tener este paciente si adquiere el SARS-CoV-2 y desarrolla el COVID-19. Más consultas que nos llegan, nos dice Carlos. Doctora Rivera, ¿cree que los cribados masivos son medidas eficaces para parar la propagación del virus? Igualmente, ¿cree que son situaciones de riesgo, como se está diciendo últimamente? Excelente pregunta. Sé que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se realiza mucho, no en Reino Unido, no tenemos este programa de cribados masivos. Directamente lo que hacemos es customizar más esto. En otras palabras, ver las poblaciones vulnerables, por ejemplo, los adultos mayores que se encuentran en las residencias geriátricas, en los cuales sí que estamos hablando de una población de riesgo y que directamente sí estaría indicado poder realizar cribados periódicos, porque si se detecta un caso y el resto de adultos mayores en ese alrededor y tenemos áreas comunes, incluyendo el personal de salud que trabaja ahí, sí que podría existir pues un rebrote dentro de esto ya lo general que viene a ser la tercera ola de la pandemia, si estamos hablando a nivel de Europa. Cribados masivos a personas sin ningún tipo de patología previa y en general y sin síntomas, no creo que sea la medida más efectiva. Tenemos que ver los recursos que tenemos y cómo los utilizamos de forma que pueda ser más rentable y que realmente pueda ayudar a las personas. No creo que cribados masivos en poblaciones no vulnerables sean una medida eficaz. Otra consulta que nos ha llegado a los espectadores, doctora Rivera, nos dicen: recientemente me han confirmado mi positivo en COVID-19. Una vez haya superado la infección, ¿es necesario realizar algún tipo de seguimiento adicional? Y en ese caso, ¿en qué consistiría? Fantástica pregunta. Primero, espero que la persona que haya salido positivo realmente ahora esté mejorando. Realmente espero eso.
Los síntomas que se desarrollan a lo largo de enfermedad pueden ser variables, pueden durar una semana, pueden durar 2 semanas. La recuperación es gradual, puede ser incluso a lo largo de 1 o 2 meses que poco a poco esa persona va a volver a su estado previo al COVID. Y es por eso de que, sobre todo en aquellos pacientes que han desarrollado una neumonía por COVID o una neumonitis, es decir, inflamación del pulmón por COVID-19. En aquellos casos hacemos un seguimiento a los 2 meses con entre 6 a 8 semanas, que son casi 2 meses, con una radiografía de tórax y una evaluación que sobre todo es por videollamada, por neumología general. Esto es como lo hacemos en Reino Unido. Ahora, hablamos de personas en las cuales no han requerido ingreso, no han requerido ni siquiera una radiografía, han tenido una PCR positiva, pero se están recuperando. En este caso es un seguimiento a nivel de la comunidad, es decir, el médico de cabecera directamente con un equipo especializado para seguimiento de pacientes que han tenido COVID, van haciendo unas llamadas telefónicas para ver cómo está el paciente. Si en algún momento el paciente está totalmente recuperado, pues el seguimiento solamente a nivel de la comunidad. Es diferente el protocolo que seguimos para pacientes que han requerido ingreso hospitalario o que han requerido oxígeno o que han tenido algún tipo de neumonía o neumonitis por COVID-19. Otra consulta nos dicen, doctora, ¿puede ser el exceso de mucosidad y la congestión nasal síntomas de infección por COVID-19? Interesante pregunta. Podría ser, no es lo más típico. Lo más típico viene a ser la sensación de falta de aire, también puede haber tos, pero algunos pacientes no desarrollan en ningún momento esos síntomas que son más comunes y solamente tienen una pérdida del olfato y una pérdida del gusto. Otros desarrollan sobre todo una elevación de la temperatura, fiebre, con lo cual esto conlleva a un dolor muscular, dolor de las articulaciones. Esos son los síntomas que llamamos sistémicos, es decir, en general más comunes. Pero si hay aumento de la mucosidad, ¿podría ser asociado al COVID? Sí, pero podría ser asociado también a otro tipo de patología. Podría ser simplemente una infección de vías respiratorias altas o no una infección, simplemente un aumento de la mucosidad si se tiene otro tipo de enfermedad previa. Por ejemplo, si hay pólipos nasales o si se tiene enfermedad con una sinusitis crónica o si existe ya algún tipo de otra patología, un aumento de la mucosidad no necesariamente tiene que estar asociado al SARS-CoV-2 o que pueda desarrollar COVID-19. Por cierto, ¿cuánto tiempo tardan en desaparecer esos síntomas? Al menos los más característicos, la pérdida del apetito, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, o las mialgias o la fatiga. Chema, esto es muy variable. Es muy variable. Tenemos pacientes que luego de una semana están fantástico, muy bien. Tenemos otros que solamente un par de días y ya está. Y tenemos pacientes, sobre todo aquellos que han requerido pues, el ingreso hospitalario y si sobre todo es un ingreso hospitalario que conllevó a requerimientos altos de oxígeno o a ingreso en cuidados intensivos, esos pacientes muchas veces necesitan meses para recuperarse. Entonces, y luego de meses, que hacemos obviamente seguimiento cada 2 meses, cada 3 meses, y dependiendo de los síntomas, si los síntomas persisten, tanto o también si tenemos hallazgos en la radiografía de tórax que parece que se ha resuelto, pero no del todo, entonces aquellos pacientes ya van a otro tipo de protocolo con otras pruebas de función pulmonar completa, puede ser una tomografía axial computarizada pues para ver mejor el pulmón y directamente un seguimiento en neumología. Pues estos pacientes sí que vamos a ver en algún momento si hay algo que no se resuelve, si este COVID-19 ha dejado lo que se denomina secuelas, es decir, algo que está ahí después de la infección y no se va del todo, pues entonces estos dos pacientes tienen que ser evaluados y seguidos por el departamento de neumología para poder ver cuál es el manejo específico para ellos. El resto de síntomas, tenemos síntomas sobre todo del cansancio, la fatiga, el dolor muscular muchas veces o el desánimo, porque también está asociado a, obviamente, cambios a nivel del estado de ánimo, pues todo eso puede durar mucho tiempo y eso se maneja más a nivel de atención primaria también. Y luego tenemos el concepto de un síndrome que se llama en inglés el long COVID o que es el COVID prolongado. No quiere decir que uno tenga constantemente la prueba positiva, no tiene que ver nada con que el virus siga ahí, es directamente las consecuencias que este virus causó y muchas veces los síntomas no se van y no se van a lo largo de 6 o 9 meses. Entonces, estos pacientes tienen que ser seguidos en la comunidad. ¿La sensación de fatiga siempre se debe a un problema respiratorio, o sea, un problema de hipoxemia, de insuficiencia de oxígeno en sangre, o la fatiga puede obedecer a otras causas?
Excelente pregunta. La fatiga, que habitualmente se dice así, para nosotros es un poco la sensación de falta de aire, es decir, la disnea, puede tener muchas causas. Si estamos hablando en el contexto de COVID-19, obviamente esto puede ser más por un efecto de la inflamación o el daño pulmonar, pero por un componente a nivel del corazón, por ejemplo, si el corazón, la contracción del corazón o directamente el funcionamiento en general del corazón no es el adecuado, podemos tener cierto grado de fallo cardíaco y eso también puede ocasionar falta de aire. Se puede deber también a otro tipo de problemas, un poco más de la caja torácica a nivel de los músculos, de los huesos. Se puede deber también a otro tipo de problemas, algo abdominal que está comprimiendo. Esto hace que los músculos grandes que tenemos aquí, que se llama diafragma, estén más elevados y eso también causa falta de aire. En otras palabras, la sensación de falta de aire es un síntoma muy común, que no solo se debe a causa respiratoria, pero lo que siempre tenemos que descartar, porque son los de riesgo vital, es causas respiratorias y causas cardíacas. Si no es eso, no es urgente, pero es importante que se sigan las evaluaciones a nivel de la comunidad. Creo que la doctora Andrade tiene alguna anotación a este respecto. Yo quería decir dos cosas para que no se nos pierda el hilo de la conversación. Por ejemplo, con el cribado yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es ni lo ideal, ni con eso vamos a acabar la pandemia. Porque nosotros, cuando se criban los pacientes, por ejemplo, lo que yo he visto, esos pacientes no son monitorizados. Esos pacientes tienen que buscarse, como dicen vulgarmente en la vida, para avisarle al médico de cabecera o esperar que el médico de cabecera, para que el médico de cabecera le haga lo que él crea conveniente. Pero no es que nosotros, porque si nosotros hiciéramos un cribado y clasificáramos la población en pacientes infectados con COVID, pacientes no infectados con COVID, hiciéramos el aislamiento, entonces ahí podríamos tener un resultado efectivo y valedero. Sería importante hacerlo cribado. A mí otra cosa que me preocupa, porque por sentido de lógica común, es que yo veo que hacen con el mismo par de guantes 100 o 160, porque hemos visto hasta 160 tomas de muestra. Entonces, mi pregunta es, si el que viene delante de mí tiene COVID, y en lo que hemos hecho las pruebas de nasofaringeo sabemos que manipulamos y que muchas veces en el bastoncillo queda moco del paciente, y lo manipulamos con esos guantes y no lo cambiamos, y ese paciente es positivo, mi pregunta es, ¿será posible que yo esté transmitiendo el virus? Es algo un poco exagerado, pero vamos a tomar en cuenta de que no se están cambiando los guantes. Si para nosotros es tan importante el lavado de manos, el no tocar al paciente con ningún tipo de secreción. Entonces, para mí es preocupante estos cribados que se están haciendo. Entonces, quisiera que me dieras tu opinión al respecto y por eso quizás en el Reino Unido no se hagan esos cribados. Y me parece excelente la idea de que si yo tengo una población en riesgo, como las residencias de ancianos, se vaya un equipo que esté capacitado para la toma de muestras, que utilice las medidas de prevención adecuadas con el cambio de guante, la mascarilla y todas las medidas y se tomen las muestras. Entonces, ahí sí se valdría la pena hacer un cribado y se podría ir a las escuelas y se podría ir a los sitios donde haya poblaciones de riesgo. Y ahí sí serían importantes los cribados y estuviéramos haciendo algo. Y otra cosa es clasificar la población. Pues yo si hago un cribado es para yo clasificar una población. Ahora yo ni siquiera sé, no tengo la certeza de que cuando me sale a mí positivo en el cribado, eso pasa a las estadísticas o no. Porque si ni siquiera pasa la estadística, entonces ahí sí es que no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces es muy importante tomar las medidas necesarias. O sea, yo voy a un cribado, perfecto, me parece perfecto que clasifiquemos la población, pero se están tomando las medidas para no contaminar o yo estoy fuera de orden y lo que estoy diciendo es un exabrupto. Pero a mí me parece que si hablamos tanto de lavado de manos, no tomemos en cuenta que tenemos que cambiarnos los guantes con los pacientes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mirna. Probablemente esa sea una de las razones por las cuales no se hace en Reino Unido. ¿Sabemos? No estoy diciendo que lo que se haga en Reino Unido sea mejor de lo que se haga en España, desde luego que no. Simplemente aquí son un poco más conservadores desde el punto de vista de tratamiento y también incluso si es necesario cribados, como los que hemos mencionado, si esto no va a ir acompañado de unas medidas que cambien el plan de manejo, pues no se hacen. Esto es así y aquí no se realiza. Y con respecto a lo que mencionabas de cada paciente, sí, desde luego,
luego. Lo único que nosotros no nos cambiamos es la mascarilla permanente, estamos en el mismo lugar todo el tiempo, la mascarilla que estamos portando, pero los guantes e incluso nosotros aquí utilizamos más como un delantal o un mandil, porque aquí recordemos que en Reino Unido no utilizamos la bata. Nosotros no utilizamos bata, vamos con la ropa tal cual así. Obviamente con el COVID no, tenemos que ponernos pues el uniforme, ¿no? El scrap. Pero incluso encima de eso, por cada paciente, tenemos como una especie de delantal que es solamente de usar y tirar. Y esto es, usamos esto por cada paciente con los guantes, terminamos de ver ese paciente o de hacerle una prueba a ese paciente, ese delantal que es como de plástico se tira, los guantes se tiran y es un lavado de manos hasta aquí. Y nosotros no usamos absolutamente nada porque tenemos prohibidos nada de anillos, nada de reloj, todo del codo hacia arriba que puedo usar, no nada hacia abajo. Y entonces todo eso está libre, nos lavamos las manos y luego si vamos a ver otro paciente, nuevamente, otra vez ese delantal y otra vez los guantes. Y esto es por cada paciente. Entonces, completamente de acuerdo contigo, mira, pueden ser por querer hacer un bien de cribado, pero sin ningún tipo de seguimiento específico, y si al final, de forma involuntaria, estamos contaminando, hemos sido pasando potencialmente el virus, si hay alguien que luego va a salir positivo, pero no lo sabíamos en la prueba, y luego viene el siguiente, sí que sería preocupante, que realmente tendrían que revisarse los protocolos de esa campaña. Otra cosa importante que también te quería preguntar es, por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que la gente no presenta los síntomas los primeros 5 a 6 días, sino que estamos viendo personas que nos consultan por fiebre el día 10, exactamente 10, 11, y que cuando hacemos una placa tienen ya una neumonía bilateral, cosa que no pasaba en la primera ola ni en la segunda ola, sino que está pasando ahora y con estos nuevos pacientes que después de varios días es que hacen la neumonía. ¿Nos podrías explicar por qué, Pilar? Excelente pregunta, Mirna. Y estamos viendo exactamente lo mismo aquí en Reino Unido. Hay dos cosas que son muy diferentes con respecto a la primera ola. Lo primero es lo que acabas de mencionar, que los pacientes quizás no tenían síntomas, pero porque han estado en un contacto estrecho o alguien dentro de la misma familia fue positivo, por ende ellos hicieron la prueba y salieron positivos, pero en ese momento estaban asintomáticos. Están en casa, obviamente, con todas las medidas, una semana, 10 días, y empiezan con los síntomas, falta de aire, disminución de la saturación de oxígeno, tos, van a urgencias y en urgencias hacemos una radiografía y se ve una neumonía o signos de inflamación que denominamos la neumonitis por COVID-19. Eso se está viendo. La primera ola que veíamos, que desde que empezaban los síntomas, generalmente era cuando el paciente había tenido un contacto muy directo. Ahora no, puede haber días que ese paciente durante esos 10 días que ha estado sin síntomas, pero si ya era positivo, ha podido estar contagiando también a otros. Este es el problema ahora y quizás esto pueda ser conferido, aparte de las variantes de estas mutaciones, podría ser, no lo tenemos que esperar a los resultados y obviamente al mapa genómico, que es decir, estudiar a cada persona que es positiva y que desarrolla esta enfermedad, pues qué tipo de variante a lo mejor tenía y si había una susceptibilidad que podía haberlo hecho pues más vulnerable a que desarrolle una enfermedad severa. Pero esto estamos viendo. Entonces, he ahí la responsabilidad social. Uno ha sido positivo y uno es positivo. Así no tenga síntomas. Todas las medidas, estar solo en casa, estar constantemente conectado. ¿Pero por qué? Porque puede contagiar, al margen de cuándo aparezcan los síntomas. Y otra de las cosas que vemos diferente con respecto a la primera ola es que ahora tenemos familias enteras ingresadas. En la primera ola, pues yo veía pacientes, pero ninguno de los pacientes, el hospital en donde estoy es bastante grande, es el más grande del noroeste de Inglaterra, y la planta de neumo en realidad son 5 plantas, simultáneamente cada planta de 30 camas, y además tenemos UCI, que es casi como más de 50 camas, se han habilitado otras 30, y esto fuera de las camas de lo que se denomina medicina interna. Entonces estamos hablando de muchas plantas de neumo. En una planta de 30, que es la de semicríticos, donde particularmente trabajo yo, estamos viendo que el padre en una cama, el hijo en otra cama, la madre quizá está en cuidados intensivos, luego ellos están de alta y viene la sobrina y entonces están personas que quizás tengan un contacto ni siquiera muy estrecho, un solo contacto, una sola visita, una sola cosa y ahora todos automáticamente están viendo. Algunos tienen la suerte de que podamos darles de alta desde urgencias a casa, otros necesitan unos días, otros necesitan cuidados intensivos y hay lamentablemente algunos que sin ningún tipo de patología previa, ya no estamos hablando de problemas cardíacos previos, pulmonares, obesidad, no, personas totalmente que se denominan saludables y con una vida completamente normal,
luego de eso están aquí en cuidados intensivos y muchos de ellos no salen luego. Entonces, esto sí es preocupante. ¿Puede también esto ser derivado de la mutación del virus y las variantes? Podría ser, por lo menos de la variante británica, desde luego, porque esto es un panorama que está pasando en todos los otros hospitales de Reino Unido. Estamos viendo familias enteras, estamos viendo gente joven, gente con un índice de masa corporal adecuado, gente que nunca había pisado un hospital. Entonces, esto es bueno también para generar un poco conciencia en la población. Sí, porque antes, con la primera ola y la segunda ola, la transmisibilidad entre lo que llamaban las unidades de convivencia, y por eso fue el confinamiento, porque las unidades de convivencia en esa oportunidad, o la unidad familiar, la transmisibilidad era del 10%. Pero ahora imagínense, con esta transmisibilidad tan alta, sea la causa que sea, porque mutó el virus, por las nuevas cepas, por lo que sea, que confinen. A uno que esté positivo va a contaminar a toda su familia. Y esta vez no serán tan asintomáticos como antes. Entonces, eso también es importante verlo, que también el virus ha cambiado su forma de transmisibilidad en las unidades de convivencia familiar. Era por eso que decíamos que los niños estuvieran solos con su maestra en el aula y que fuera su maestra, una sola maestra la encargada de ver, porque formaban una unidad de convivencia. Pero ahora ya sabemos que esa transmisibilidad que era tan pequeña ha aumentado. Y eso nos va a limitar para nosotros intentar volver a la normalidad. Y por supuesto, si pensar en confinar, tendríamos que ver si sería peor confinar que no confinar. Porque si se está transmitiendo dentro de la misma familia con una alta transmisibilidad, no sé hasta qué punto sería interesante confinar o no. Es un comentario válido. Sin embargo, lo que estamos recomendando ahora a los pacientes, por ejemplo, pacientes que han requerido ingreso hospitalario y el resto de la familia está en casa y ellos están asintomáticos y las PCRs negativas. Entonces, un paciente que no está dado de alta, y muchas veces damos de alta al paciente y porque no existe un protocolo que al ser dado de alta necesite otra PCR, desde luego que no. Pero hay muchos pacientes que por la estancia hospitalaria que ha sido prolongada, pues a veces a la semana se suele repetir, y sobre todo si el paciente por algún motivo no está yendo bien y todo eso, pensamos transferirlo a una unidad que ya no es de una planta COVID, sino más de intermedio de COVID, y entonces ahí se le repite la PCR y a veces la PCR puede permanecer positiva por semanas. Y entonces este paciente, al margen de que si la PCR sea positiva o no, es un paciente que lo estamos dando de alta y ha tenido una neumonía por COVID-19. Regresa a casa. Y en casa, los miembros que están actualmente ahí no son positivos, no tienen síntomas. Pero él está saliendo del hospital, de una planta COVID. ¿Qué estamos básicamente solicitando? Si es un paciente dependiendo de la casa donde vive, si hay escaleras dentro, si el lavabo está con el dormitorio arriba o abajo, dependiendo, porque si no es más esfuerzo que el paciente pues, pueda subir las escaleras todo el tiempo, subir y bajar. Estamos haciendo como pequeñas redistribuciones dentro de casa. El paciente que regresa a casa tiene que estar en su habitación, utilizar su propio baño o directamente ahí, la comida directamente ahí y evitar los espacios comunes. Y si es necesario incluso que dentro de la casa los miembros tienen que utilizar la mascarilla. Esto es algo que a la primera hora no se utilizaba y aquí lo estamos dando. ¿Por qué? El paciente no puede terminar toda la recuperación ingresado, porque sabemos que extender un ingreso hospitalario de forma innecesaria causa más problemas por infecciones bacterianas o de otro tipo que puedan estar en el ambiente hospitalario. Pero el paciente tiene que regresar a casa, pero regresar a casa también podría contagiar a los que están ahí, sobre todo si el resto de los que están ahí son negativos y con test, con pruebas directamente y todo. Entonces, tenemos que darle, y el paciente se lleva un folleto de lo que sería el folleto del alta del paciente que ha tenido COVID-19 para poder realizar la educación sanitaria. Y no es que, yo ya tuve COVID, entonces a mí no me va a dar nunca jamás. No, no es así. Si bien es cierto, las tasas de reinfección no son tan altas como las que pensábamos al inicio, pero aún así es la responsabilidad social. Quizás él mismo siga su recuperación, el paciente o la paciente, y poco a poco se sienta mejor. Pero si ese paciente transmite el virus a un miembro de la familia, ese miembro de la familia va a estar mal. Y a su vez, si esto ya es algo repetitivo. Pero si luego, y eso ya son medidas más epidemiológicas y de salud pública, si hablamos de confinamiento en general, y si esas personas, los familiares, ya ni siquiera es el mismo paciente, ellos están saliendo y haciendo vida normal, también es un efecto multiplicador.
Entonces, es un tema complejo, tu punto de vista es muy acertado, completamente de acuerdo, pero creo que hay muchos ángulos que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo personalizar cada caso y cada grupo poblacional. Antes de entrar ya en la recta final y hablando de las vacunas, que indudablemente es uno de los temas candentes en este momento, hablando de COVID-19, una última consulta, doctora. Nos dicen, ¿pueden aparecer problemas en la piel mientras tienes infección de COVID-19 o con posterioridad? Sí, es muy buena pregunta. Sí que pueden aparecer, no es muy común. Es decir, no en todos los pacientes vemos reacciones cutáneas, que quiere decir problemas en la piel, pero podrían aparecer. Sobre todo lo hemos visto más en niños. Yo no soy pediatra, pero obviamente en los registros que tenemos de los niños o adolescentes se ve mucho más reacciones cutáneas. En algunos adultos hemos visto que pueden tener una especie como de enrojecimiento de la piel o que esté un poco más como una especie de picazón, que denominamos en medicina prurito, pero no es algo común, no es un signo de alarma. Quiere decir, si se tiene eso, simplemente monitorizarlo y luego hacer llegar la información al médico de cabecera. No es necesario que si aparece eso vaya en urgencias, pero es un síntoma que está descrito y es un signo descrito y que podría aparecer en el COVID-19 o aquella persona que tiene el virus del SARS-CoV-2. Por cierto, para completar lo referente a los medios diagnósticos, hemos hablado de los test de antígenos, los test rápidos de antígenos, hemos hablado de las pruebas PCR. Hay un tercer tipo de prueba que es la serológica, la que detecta la presencia de anticuerpos en sangre. ¿Cuándo se debe hacer ese tipo de test y qué significan sus resultados o cómo deben interpretarse? Excelente, Chema, la pregunta. Aquí probablemente sea una respuesta compartida, porque voy a mencionar lo que se hace aquí en Reino Unido, pero creo que es diferente también el protocolo con respecto a lo que se hace en España y ahí Mirna desde luego nos puede ayudar. En Reino Unido no se hace por protocolo el test serológico de la IgG, que viene a ser los anticuerpos que se han generado en el organismo luego de haber tenido la exposición al virus. No se hace una medición de los títulos de ese anticuerpo a los pacientes que han tenido en la comunidad una PCR positiva o que incluso ni siquiera se les hace a los pacientes que han estado ingresados. Existe un protocolo diferente que está más relacionado a estudios clínicos de aquellos pacientes que han requerido ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Y entonces a ellos sí que se les hace una monitorización de esos anticuerpos, pero no es parte de la práctica clínica habitual y no forma parte de los protocolos de Reino Unido de paciente que haya sido positivo a la PCR, al margen de que haya sido ingresado o no en un medio hospitalario. Entonces, simplemente para conocimiento general, las pruebas serológicas tenemos anticuerpos de dos tipos, las IgM, que se denomina que esto es más un poco en la fase aguda, quiere decir en las primeras semanas o que puede incluso llegar al pico y luego empieza a disminuir la fase subaguda a partir de las 3 semanas. Y luego tenemos otro tipo de anticuerpos que es la memoria que ha dejado en nuestras células de la defensa esta exposición al virus y entonces que esto se genera posteriormente y son las denominados anticuerpos IgG. Entonces esto al inicio de la segunda ola en el verano de aquí se empezaron a hacer, pero más para profesionales de la salud y como medida de investigación, luego se detuvo y ahora directamente está relacionado más a pacientes que están dentro de un protocolo de investigación de seguimiento de ellos o directamente en algunos de especial interés que han requerido unidades de cuidados intensivos, pero no es parte del protocolo general de todo paciente que haya tenido COVID-19. No sé, Mirna, ¿qué nos podrías decir cómo es en España eso? Bueno, eso depende también de cada comunidad autónoma, pero por ejemplo, aquí en Castilla y León se hace IgG o la serología IgG, IgM para aquellos pacientes que han sido hospitalizados. Entonces, en su prealta se hace una PCR y se hacen los anticuerpos. Luego, en atención primaria se les hace IgG, IgM a aquellos pacientes que persistan con PCR positiva. Que, por ejemplo, se le haga una segunda o tercera PCR y que persistan positivo. Entonces se hace una IgG porque si el paciente tiene una IgG positiva, se habla que ya tiene, independientemente de la PCR, sería una infección pasada. Pero yo pienso que los que han tenido COVID-19 deberían hacerse los anticuerpos porque es muy importante saber si realmente tú creaste inmunidad o no, porque hay muchas personas que no, por lo menos ese tipo de inmunidad, no la crean.
Entonces, es un paciente que podría estar predispuesto a las reinfecciones si no tiene inmunidad. Nosotros hace poco tuvimos un compañero de trabajo que le pasó eso. No creó inmunidad y a los 6 meses se reinfectó. Entonces, es importante saberlo y más aún, sobre todo, no sé cuál será el protocolo de las vacunas, tú nos hablarás dentro de poco de eso, pero si yo me vacuno, ¿cuál es la forma de saber si yo creo anticuerpos? Es a través midiendo los anticuerpos, no hay otra cosa, hasta que yo no tengo entendido. O sea, si yo me vacuno y quiero saber si tengo anticuerpos, me los tendré que medir, porque si no me los mido, no puedo saber si los tengo o no los tengo. No puedo suponer sobre algo que es tan delicado que si los tengo o no los tengo. Entonces es interesante saber primero que todo paciente con COVID debe saber si realmente creó anticuerpos, pero hay una cosa, a pesar de que empiezan a aparecer a la tercera semana, nosotros vemos muchos pacientes que es la sexta semana y aún no han creado anticuerpos. Y es a la octava semana, a veces al día 10, a la semana 10, que empiezan a crear anticuerpos. Entonces es importante, porque eso implica que si no ha creado el IgG, no se puede hablar de una infección pasada. Puede tener la PCR negativa, perfecto, pero si no tiene IgG, pues no tiene la cantidad de anticuerpos que necesitamos para la protección, ¿no? No sé si tú quieras agregar algo más. Yo creo que la indicación que la has explicado muy bien es válida. Lo único que tenemos que ver si estas medidas realmente se pueden extrapolar a todas las realidades, porque depende mucho de los recursos. Y también no en todos los países, si hablamos un poco de Latinoamérica, porque CIPRERECA es la organización iberoamericana, en Latinoamérica, por ejemplo, no se tiene ese recurso, no es un acceso a la salud que es gratuito y es equitativo. Lamentablemente no se tiene eso. Entonces, si lo ponemos como norma, a pesar que la indicación es muy válida, si ponemos como norma que toda persona que haya requerido una hospitalización, que haya sido positivo al SARS-CoV-2 en la PCR, que necesite una medición de la IgM y potencialmente la medición de la IgG regularmente, indicación válida, sí. ¿Es necesario hacerlo en todos? Probablemente no. Y eso también depende a nivel económico. Si el paciente va a tener el dinero para hacerlo, porque si tenemos que priorizar en qué vamos a utilizar los recursos, probablemente diga, eso va a hacer cambiar nuestro plan de manejo. Si pensamos a nivel de las vacunas, si no, lamentablemente no podemos hacer esto a todas las personas. Hay muchas personas que fueron asintomáticos, no se hicieron la PCR en ese momento porque eran asintomáticos y consideraron que en ese momento no tuvieron ningún contacto con una persona positiva, un contacto estrecho, y que de repente les hacemos por tema de investigación o algo en concreto los anticuerpos y tienen títulos de IgG. Quiero decir, ha pasado eso. Pero si tomamos este punto que hay que generalizar y que todos tienen que hacer eso, pues claro, quizás no sea lo más rentable y ahora mismo lo más efectivo. De acuerdo contigo que aquellos pacientes que han sido hospitalizados, si volvemos al punto de los pacientes que han requerido UCI, intubación, ECMO, desde luego, y ellos están en una cohorte que es directamente un grupo en los cuales el seguimiento es diferente. Y aquí directamente casi la mayoría está en seguimiento con ensayos clínicos, así sea simplemente de observación de los tratamientos que han recibido mientras estaban ingresados, o luego sí que es con el seguimiento de los títulos de anticuerpos de forma periódica y cómo es que están desarrollando o no algunas secuelas, pero no se hace de forma rutinaria. Entonces es un poco también ahí la opinión, que creo que la indicación sería en el mundo ideal, sí, que todos podamos saber de nuestros títulos de anticuerpos, si es factible hacerlo ahora mismo y sobre todo en países en vías de desarrollo, me parece de que no, tendríamos que nuevamente personalizar cada caso. Nos pregunta Nelson Campos desde Ecuador, nos dice una pregunta que dirige a la doctora Rivera, nos dice el espectador, le surge la duda en relación a cuánto tiempo los pacientes dados de alta pueden ser fuente de contagio. Indudablemente, si son negativos, pues no, ya no contagian, obviamente. Excelente pregunta, Nelson, y un saludo desde Manchester para ti. Es una excelente pregunta y realmente no existe una respuesta 100% precisa para ello. ¿Por qué? Porque es muy variable. Y es por eso de que directamente el consejo que damos, el asesoramiento que damos al paciente al haber sido dado de alta, es que incluso si luego del alta y por cualquier motivo que sea, se le ha repetido la PCR y es negativa, pero incluso siendo negativa, durante las siguientes 2 semanas los pacientes pueden ser considerados que podrían seguir transmitiendo los síntomas, incluso si el paciente ya está sintomático.
2 semanas en casa directamente como aislado dentro de su casa, que obviamente tenga algún soporte de los familiares que le puedan cocinar, para que pueda tener directamente las necesidades básicas, el acceso al lavabo y estas cosas, pero esa es la recomendación general. ¿Por qué? Porque no se puede saber, lo que decía Mirna, puede ser la PCR negativa, pero de repente, y nuevamente hablamos del tema de los anticuerpos, hablamos del tema de que pueda seguir transmitiendo y otras personas dentro de la casa no lo han tenido y luego resulten positivo. Entonces, hay una recomendación general. Y ya dependiendo del tipo de paciente, de las enfermedades que haya tenido previamente, que no es comorbilidades, y del tipo si es una población dentro del grupo etario de trabajo, si necesita volver al trabajo, y no puede ser un trabajo remoto desde casa, nuevamente, porque entonces ahí sí que existiría la necesidad de poder repetir una prueba si necesita sí o sí salir de casa en un tiempo menor. Entonces, esto es muy variable. Si podemos decir una recomendación general, por lo menos 2 semanas después de haber estado ingresado, esa persona tiene que estar en casa, al margen o no de cómo sea su PCR. Pues entramos ya en la última cuestión, doctora Andrade, doctora Rivera, las vacunas, probablemente la cuestión que más expectación genera en este momento. Sabemos que ya son 3 las vacunas o las patentes de vacuna que se están comercializando, autorizadas por la FDA en Estados Unidos y por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cuáles son, doctoras, los tipos de vacunas? ¿Cuáles son las clases? Porque oímos hablar de los laboratorios que las comercializan, Moderna, Pfizer, pero ¿cuáles son los tipos, cuáles son los mecanismos de actuación de esas vacunas? Y, naturalmente, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios a los que potencialmente se pueden enfrentar aquellas personas que las reciban? Gracias, Chema. Sí, realmente esa pregunta es fundamental y para eso he preparado unos 2 o 3 slides diapositivas que si me puedes ayudar a poderlos proyectar, te lo agradecería realmente. Genial. Pues esto, perdonar que se ve muy pequeñín, pero es que, bueno, es así. Ahora lo vemos. Gracias, Chema. Eso yo creo que es porque eso lo saqué directamente del enlace web que ven ahí, que directamente es de la BBC de Reino Unido y está hecho justamente para entendimiento de público en general, a pesar que hay algún lenguaje técnico, pero yo creo que es importante para poder entender. En general, los tipos de vacunas para el SARS-CoV-2 o el virus que causa la enfermedad de COVID-19, pues tenemos 4 tipos de vacunas. En el número 1 estamos viendo aquellos que utilizan un vector viral. ¿Qué quiere decir? Hemos entrenado a un virus que no es el SARS-CoV-2, no es el coronavirus que causa el COVID-19, es otro virus. Por ejemplo, puede ser un adenovirus, que es un virus muy común, sobre todo de acuerdo a la estación. Se le entrena a este virus para que directamente se inyecta este virus diferente, que es el adenovirus, que es mucho menos dañino, pero que tiene algunos de los componentes del SARS-CoV-2 sin ser el virus SARS-CoV-2, que hace que nuestro mecanismo de defensa puedan reaccionar a estos pequeños fragmentos que está llevando este otro virus. Es como si fuera alguien que en realidad está llevando una máscara pretendiendo que es el SARS-CoV-2 y no lo es. Y es otro que es mucho más indefenso. Y entonces los mecanismos de defensa, todas las células del sistema inmune comienzan a trabajar en base a esos fragmentos del SARS-CoV-2 que están bajo ese otro virus y desarrollan luego esa capacidad de poder reaccionar si realmente en el futuro podamos estar expuestos al SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, para poder hacerle frente a esto, entrar en batalla, como se dice. Estos son los vectores virales. ¿Qué vacunas son las que utilizan este método? Pues como pueden ver ahí, es la de Oxford AstraZeneca, que es la vacuna de Reino Unido, y además también la Sputnik 5, que es la vacuna rusa. Luego tenemos otro tipo de vacunas, que son aquellas que utilizan más un ARN directamente. Entonces, esto es importante y quería precisar porque he visto en muchos foros de personas que están pues con miedo de que quizás este tipo de vacunas, que su mecanismo de acción es a través del ARN, que si pueden cambiar nuestro ADN. No pueden cambiar nada de nuestro ADN. Nuestro ADN directamente que es en cada célula, en cada núcleo, está muy bien protegido y este tipo de vacunas que utilizan ARN no cambian nuestro ADN. Este ARN tiene otro objetivo y es el que ustedes están viendo en pantalla. Este ARN básicamente inyecta parte
del código genético del virus, parte de una fracción de este virus en el cuerpo. Y esto es para que se produzca esta proteína, que es lo que le confiere la corona, esa proteína espiga, esa espiga del virus, y como nuevamente está generado, eso entrena a nuestro sistema inmune para poder tener defensas en el caso en el futuro estemos expuestos a un SARS-CoV-2, quiere decir a un coronavirus que causa el COVID-19, uno real. ¿Qué vacunas son las que utilizan eso? Pues la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna. Tipo 3, virus desactivado. Tenemos aquí el virus, que es el virus directamente, el SARS-CoV-2, el virus desactivado, pero eso se inyecta en el cuerpo y está como muy debilitado. Es como un virus muy blandito. Lo hemos hecho blandito nosotros. Y entonces directamente está desactivado. Pero es el virus. Entonces, aunque esté muy blandito o prácticamente como totalmente desactivado, entrena al sistema inmune para que pueda generar luego esas defensas que necesitamos si nos hacemos frente a un virus no blandito, quiero decir, al verdadero SARS-CoV-2. ¿Qué vacunas son las que utilizan eso? Pues directamente, por ejemplo, la vacuna china, que estamos viendo aquí, tanto la de Sinovac como también la de Sinopharm y otras que están mencionadas ahí. Cuarto tipo de vacunas, aquellas que son en base a proteínas. Quiere decir, se inyectan solo los componentes del virus que estimulan una mejor respuesta inmunitaria, pero no estamos inyectando ni el ARN del virus, ni el virus flojito, ni un virus encapuchado que pretende ser el SARS-CoV-2, pero no lo es. No, aquí solamente es en base a proteínas. Y esto va a generar también que el sistema inmune, digamos así, se entrene para que cuando llegue el verdadero, pues puedan hacerle frente. Tipos de vacunas que lo usan, ese tipo de mecanismo, pues la de Novavax y de Sanofi. Esto yo creo que es muy importante que la población lo pueda ver, lo pueda entender. He puesto ahí la página web, es una página web libre de la BBC, está hecho justamente para público en general y yo creo que con esto se eliminan muchos mitos y muchos miedos que obviamente puede generar en general una vacuna. Si pasas la siguiente, por favor, Chema. Gracias. Aquí he puesto dos tipos de tablas, una que fue, las dos son básicamente nuevamente de la BBC. Pongo esto porque es más fácil para la población en general poderlo entender. Luego ya directamente los médicos utilizamos otro tipo de evidencia basado en publicaciones científicas, en revisión por pares, para poder dar a conocer otro tipo de información. Pero esto es para el público en general, entonces pongo estas tablas que son bastante didácticas. ¿Cómo se comparan algunas vacunas contra la COVID-19? Y esto fue de diciembre, la que está a la izquierda, y a la derecha es de ayer. Entonces vemos, la vacuna de Oxford AstraZeneca, que es la británica, directamente se utiliza el vector viral, como ya lo hemos mencionado, son 2 dosis y la efectividad puede ser muy variable, puede ser entre un 62 a un 90%. Y la temperatura es la temperatura normal de un refrigerador, que podría ser entre 2 a 8 grados. Con respecto a la vacuna Moderna, que es la vacuna americana, esa vacuna utiliza el ARN, que es este fragmento del código genético del virus que hemos mencionado. También son 2 dosis y se habla de una efectividad de un 95%. Y aquí directamente el almacenamiento a menos 20 hasta unos 6 meses. Luego tenemos la vacuna de Pfizer, que utiliza el tipo de mecanismo de acción, es el ARN. Son también 2 dosis y la efectividad es un 95%. La diferencia de la vacuna de Pfizer en general con el resto de vacunas es el almacenamiento que requiere, que es en menos 70 o lo que se denomina entre menos 60 y menos 80. En las casas no tenemos eso, en los centros de salud no tenemos eso, los tenemos en cierto tipo de hospitales y laboratorios. Entonces, es por eso de que desde el punto de vista logístico, probablemente en algunos países y en algunas regiones no sea muy factible eso, a menos de que directamente se tengan los centros de cómo almacenarlos. La vacuna rusa, Sputnik 5, lo que utiliza es el vector viral, que es el mecanismo de acción, son 2 dosis también, y la efectividad obviamente es variable. Tenemos una publicación científica que ha salido hace muy pocos días, publicada en una revista científica que es de confianza y es de nivel, como es The Lancet, en las cuales ellos explican un poco la efectividad. Ahí dice 92%, esta publicación es de diciembre, ahora se habla incluso que podría ser un 95%, pero en general es la efectividad que se muestra y la temperatura es de 2 a 8 grados, un refrigerador común y corriente. La tabla de la derecha ya incluye otros tipos de vacunas, por ejemplo, la de Sinovac, que es una de las vacunas chinas, porque después tenemos de Sinopharm. Lo que utilizan es un virus inactivo, lo que hablábamos, el virus blandito,
son 2 dosis y el almacenamiento de 18 grados. Directamente ellos no hicieron el adicional de las tablas, que es la efectividad para este tipo de publicación, que lo hicieron ayer, pero directamente estamos viendo en algunos ensayos porque esta vacuna todavía está en las fases de ensayo clínico en las cuales pueden demostrar a gran escala cuál es la efectividad de ello, pues entonces que podría ser, por ejemplo, al inicio se votó que podría ser un 50%, ahora están viendo si podría ser entre un 50 y 70, los datos todavía no están completos y es por eso de que no se ha actualizado pues esta tabla que es para el público en general. Luego tenemos la vacuna de Novavax, que es una vacuna americana, que es a base de la proteína, el tipo 4, si recuerdan, son 2 dosis también y el almacenamiento es en un refrigerador estándar. Y luego tenemos la vacuna de Janssen, que lo que utiliza es un vector viral, es una sola dosis, entonces esto es la diferencia con respecto a todo el resto de vacunas que hemos visto, y el almacenamiento pues es en la refrigeradora de 2 a 8 grados. Siguiente, por favor. Este es otro de los diagramas. Perdonar porque este sí que es en inglés, no conseguí su equivalente en castellano, en español, pero bueno, es porque es más visual directamente y esta sí que agrega, por ejemplo, de una de las vacunas chinas, que es de la de Sinovac, por ejemplo, que están viendo ustedes a la izquierda en el sector central, en donde se ve que la eficacia decía de entre un 50 a 70% y directamente lo interesante de esta tabla es un poco cuáles son los países en los cuales han requerido más cada tipo de vacuna y la cantidad de ellos. Y además incluye el precio de cada vacuna. El resto de datos directamente ya lo habíamos visto en las tablas anteriores. Y yo creo que esto es básicamente toda la información que yo tenía de vacunas, porque luego la última diapositiva es como de mensajes para llevarnos a casa. Entonces, no sé si Mirna, ¿quieres complementar algo al tema de vacunas? Bueno, el tema de vacunas todavía es muy controversial, sobre todo porque en algunos casos, como sobre todo la vacuna rusa, que fue implementada en Argentina, ha dado muchos efectos secundarios de mialgias, artralgias y sobre todo síndromes adenomegálicos. Sin embargo, hasta que a lo largo del tiempo no podemos medir los efectos a mediano y largo plazo de los efectos secundarios que pudieran tener la vacuna, porque apenas la estamos implementando en una población importante para poder decir realmente qué es lo que va a suceder con las vacunas. Entonces, no es mucho lo que hay que decir porque apenas en diciembre se comenzaron las primeras dosis, hay gente que tiene la segunda dosis vacunada, pero me gustaría saber si yo me vacuno, por ejemplo, Pilar, hoy me pongo mis 2 dosis dentro de 3 semanas, otros dicen que dentro de 10 semanas, en el caso de la de Oxford, que es muy parecida a la rusa porque utiliza un vector viral, que es en este caso el adenovirus, ¿por cuánto tiempo voy a tener yo esa inmunidad? Excelente pregunta, Mirna, pero nuevamente no tenemos una respuesta precisa para ello, porque eso depende de cada persona. Entonces, podemos recibir el mismo tipo de vacuna, las 2 dosis con simplemente una diferencia entre ellas de 3 semanas, ¿sí? En personas que están totalmente sanas, no tienen ningún síntoma y aún así, y pueden ser incluso de la misma edad y sin un tipo de antecedente previo a enfermedades. Aparentemente las 2 personas parecen que podemos compararlas, pero luego el tipo de inmunidad, si medimos la serología, los anticuerpos IgG que hablábamos, los títulos que esto va a generar y por cuánto tiempo va a estar, todavía estamos viendo los estudios porque eso, como bien has dicho, en la población general, en los programas de vacunación general recién empezado en diciembre y en muchos países recién está empezando en enero y en otros está por empezar. Entonces, no tenemos todavía esos estudios poblacionales y lo que tenemos son de aquellos que participaron en los ensayos con voluntarios sanos de estas vacunas preliminarmente a esto, ya en las fases 4 y todo, pero todavía necesitamos los datos de ello. Entonces, no podemos garantizar que si uno nos pone la vacuna, entonces voy a tener inmunidad pues para 6 meses o para un año y eso es sinónimo de que no me voy a infectar con el SARS-CoV-2 y no voy a tener COVID-19, entonces hago vida normal. No. Entonces, esto es lo que tenemos que estar muy en claro. Da un entrenamiento. Es como que si pensamos participar en una maratón y no voy yo de forma sedentaria, de estar solo de casa al trabajo, trabajo a casa, de repente mañana me inscribo a la maratón y quiero ganar la maratón. ¿Qué va a pasar? Que luego del primer kilómetro voy a estar que no doy más. ¿Por qué? Porque no me he entrenado. Lo que estamos haciendo a través de las vacunas, al margen del tipo o mecanismo de acción, es entrenar a nuestro sistema inmune.
y dependerá de cómo está nuestro sistema inmune o si nosotros mismos, de acuerdo a la raza o de acuerdo a nuestro material genético, la herencia o algo de que por factores de riesgo del tipo de trabajo que llevamos o cualquier otro tipo, cómo vamos a reaccionar a ello y qué tan bien o mal nuestro sistema inmune va a responder a esto es variable. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, la población afroamericana es una población en la cual fue muy golpeada por el coronavirus porque son aquellas personas que desarrollaron la COVID-19 con una neumonía severa. Igual también, al ver de los latinos, la población hispana y que estaba en España, se ve mucho. Aquí en Reino Unido lo vemos sobre todo porque tenemos una corte importante de personas que pueden haber nacido aquí, pero los padres eran más de India o de Pakistán o directamente ellos han venido aquí. Entonces vemos que la enfermedad puede ser mucho más agresiva y probablemente ellos puedan tener más secuelas. Todo eso está bajo investigación, pero entonces existe un componente de la raza, existe un componente genético de cada uno. Yo puedo estar sana o creer que estoy sana, no tengo nada y de repente hago una neumonía muy severa y necesito UCI. ¿Por qué? Porque probablemente tengo algún tipo de predisposición genética que no lo sabía para que el organismo responda de una forma no controlada a esa inflamación que el virus causa. Entonces, hay muchos factores que deben ser tomados en cuenta y que se debe ajustar el análisis de estos factores para no llegar a conclusiones precipitadas. Y como bien has dicho, o sea, no tenemos los datos ahora mismo, no los tenemos, los tendremos a lo largo de el año con este programa de vacunación en masa y los reportes. Lo que se está haciendo aquí en Reino Unido con respecto a los síntomas de pacientes post-vacuna es directamente, es un reporte a nivel de la comunidad si son síntomas leves. Los síntomas más comunes son en el lugar donde se haya puesto la vacuna, pues el dolor, por ejemplo, aquí no es un dolor si uno se toca, algo así, más musculoesquelético, ¿qué pasa? Pues máximo en una semana eso ya está bien. Se puede tener un poquito de dolor muscular, que es lo que no es mialgia, es un poquito de dolor articular, a lo mejor un día, sí, y puede ser un poco de dolor de cabeza, a lo mejor ya está, pero cosas muy menores que podría pasar en un par de días. Esto es en general. Pero tenemos algunas personas que sí que desarrollan síntomas que son muy parecidos a lo que fuera una infección aguda por el SARS-CoV-2 y desarrolló un COVID-19 y que pueden requerir incluso ingreso hospitalario. Para ser sincera, en el noroeste no estamos viendo casos como estos. De todos los pacientes, en general, de las 5 plantas que te hablaba, más sus ingresados, no son casos post vacuna. Sin embargo, en el sureste de Reino Unido, hablamos de la parte de Londres, toda la parte de esa zona que está alrededores, sí que se están viendo algunos ingresos de pacientes post vacuna. Entonces, volvemos al punto. Esto es relacionado a la vacuna en sí, porque es el mismo tipo de vacuna que estamos recibiendo todos, sobre todo profesionales de la salud. Es diferente ya de aquellos en la comunidad que están recibiendo o en residencias geriátricas, pero hablamos, por ejemplo, dentro de profesionales de la salud. Todos estamos recibiendo, aquí estamos recibiendo la de Pfizer, profesionales de la salud en primera instancia, la misma vacuna y de repente no hemos tenido aquí, la mayoría de nosotros, más que síntomas muy banales y leves. Y tenemos algunos colegas, por ejemplo, en el sureste de Reino Unido, sí que están teniendo síntomas considerables y algunos incluso que requieren ingreso hospitalario. Entonces, la vacuna en sí es la predisposición genética, es la mutante, es la cepa británica, que ahí hemos visto que ahí es donde empezó todo en el sureste y en donde se ve en el mapa a nivel de las mutaciones del virus en donde estaba todo más concentrado. No lo sabemos. Mira, tenemos un registro en la página de salud pública de Reino Unido, es un formato en el cual cada vez de que existe un ingreso hospitalario de una persona que ha recibido la vacuna en las 2 semanas previas, por ejemplo, 10 días previos, tenemos que llenar un formulario porque estamos haciendo un registro y eso se va a analizar. ¿Qué resultados va a tener eso? No lo sé. Tendremos que esperar un poco y ver y quizás subclasificar y ver a qué podemos atribuir que una misma vacuna, aparentemente en una misma población, en algunas personas esté causando muchos síntomas y en otros ninguno o síntomas muy leves, que fue de la mayoría. Pues ahora sí, si le parece, doctora, vamos ya con esas recomendaciones finales a modo de corolario, de síntesis, de resumen de todas las cuestiones muy diversas que hemos ido abordando a lo largo de esta hora y media de charla, de entrevista. Gracias, Chema. Pues esta es una sola diapositiva. Realmente no todo lo que me gustaría decir está ahí, pero yo creo que
lo esencial sí que está. Primero, la educación sanitaria es fundamental y este es justamente el objetivo de realizar este tipo de entrevistas, los webinars fomentados por Fundos y también por Ciprereca, para poder dar la información que la población en general necesita. Sabemos que lo que está más a la mano siempre es poner en internet y poner ahí en buscadores en general o en las redes sociales, es lo que está más a la mano, pero lamentablemente no es lo más fiable. Y muchas veces se obtiene una información errónea que lo que hace no solamente es que no existe ningún beneficio, sino que puede causar daño. Entonces, la educación sanitaria es una responsabilidad que tenemos los profesionales de la salud en general, y es parte del objetivo de esta charla para poder dar un poco más de información en un lenguaje sencillo que se pueda entender y de esta forma poderlo propagar también entre los familiares y las personas que tenemos alrededor. Medidas de prevención, esto no ha cambiado y esto desde la primera hora lo tenemos y ha demostrado que es lo más efectivo. Usar la mascarilla, lavado de manos y mantener una distancia de 2 metros, sobre todo con la nueva variante. Antes se decía que con la anterior 1 metro, con la nueva variante 2 metros y esto es según el protocolo, por lo menos que en Reino Unido utilizamos. No se recomienda la automedicación. No hemos hablado de este tema porque obviamente ya si la entrevista dura 1 hora y media y no hemos hablado de esto, pues si hablamos de eso probablemente es 1 hora adicional. En general, la recomendación, no se automediquen. Lo único que podemos utilizar para poder disminuir un poco los síntomas y hacer más llevaderos, si los síntomas son muy leves, es paracetamol y básicamente estar en casa, pero la medicación específica que ha sido más asociada a algunos estudios clínicos que han sido publicados y que requieren de alguna prescripción, y lamentablemente en algunos países de Latinoamérica no es necesario tener una prescripción para ir a una farmacia y comprar un medicamento, y eso es lo que hace, puede ser bueno por un lado, pero es también preocupante por otro. Entonces, ahí va justamente mi recomendación. Por favor, no se automediquen. Si tienen alguno de los signos de alarma que hemos comentado, tienen que ir a urgencias o tienen que contactar directamente a un profesional de la salud, pero no se automediquen. Causa más daño que beneficio. Eso, por favor, lo quiero enfatizar muy bien. Ante los signos de alarma que ya hemos mencionado, acudir a urgencias del hospital, sin demora. Con respecto a los comités de seguimiento de pacientes con COVID-19 que han tenido COVID-19, hubo una pregunta fantástica que me hicieron durante la entrevista. Es directamente eso, pues hacer una radiografía de tórax a los 6 a 8 semanas y con una consulta que puede ser una teleconsulta, una videollamada con uno de los profesionales de la salud para poder ver si existe alguna secuela. Pero eso estamos hablando de aquellos pacientes que han requerido ingreso o que han tenido una radiografía previa, ahora sí que se ha visto anteriormente que había una neumonía por COVID o una neumonitis por COVID y que luego tengamos que hacer el seguimiento. O aquellos los cuales continúan con síntomas luego de unos 2 meses. Síntomas leves, pero continúan con síntomas. Este equipo que tiene que hacer el seguimiento de pacientes post-COVID-19, tiene que ser un equipo multidisciplinario, no solamente el médico, al margen de la especialidad que tenga, necesitamos a las enfermeras, enfermeros que son esenciales, necesitamos también otro tipo de profesionales, los fisioterapeutas, para el tema también de los cambios, de toda la ansiedad o depresión que pueda ser asociada, necesitamos los psicólogos y están a la mano un equipo multidisciplinar. Capacitación del personal de la salud, incluyendo atención primaria, es esencial. Lamentablemente hay mucha desinformación y no solamente es en la población general, también hay mucha desinformación y si no es desinformación es mala interpretación de la información que se tiene por parte de profesionales de la salud y esto obviamente causa desconcierto en la población en general. Es por eso de que también es nuestra función, nuestro rol capacitar al personal de la salud y sobre todo atención primaria, que es nuestra base de la pirámide y es esencial en ello. Recursos sugeridos, telemedicina y registro de pacientes. Esto es muy bueno y sobre todo que tenemos que ya la telemedicina y todo lo que es la medicina digital ha venido para quedarse y tenemos que utilizarlo ahora más que nunca, sobre todo para poder hacer monitoreo de los síntomas leves con los cuales no hace falta que el paciente venga al hospital o aquellos de post-hospitalización que podamos hacer un seguimiento de cómo van en casa y sobre todo para las consultas futuras. Y se recomienda la vacunación. Esto ya después podemos customizar lo que se llama o personalizar cada caso, pero en general se recomienda la vacunación. Yo he recibido la vacuna, lo único que tuve es un poco de dolor aquí, en el brazo 2 días, dolor de cabeza 1 día y ya está, nada más. Entonces, obviamente ese es mi caso, cada caso es diferente. La recomendación como profesional de la salud que realizo y como profesional de la salud que estoy en primera línea atendiendo pacientes de COVID-19,
Yo no solamente leo artículos o veo los diarios, no, yo veo pacientes, es, por favor, vacúnense, a menos que tengan una contraindicación específica, que eso ya tiene que ser evaluado y monitorizado por su médico de cabecera y cualquier otro especialista, como un alergólogo o cualquier especialista que sea necesario para ello. Hay que decir, Pilar, que tú, por ejemplo, te has vacunado. Sí, yo me he vacunado. Solo una última cuestión, porque ya tenemos que despedirnos, nos dice Clara Fidalgo. Si no hacemos cribados masivos o colectivos como los que se hacen actualmente en la sociedad, ¿cómo vamos a detectar los asintomáticos? La persona que nos hace la consulta nos dice que cree que es muy importante hacer PCR, eso sí, siempre con higiene, pero que es muy importante. Estoy de acuerdo en que la PCR es importante, o sea, eso sin duda. Aquí el punto es si realmente necesitamos hacer este cribado con PCR, porque es un uso de recursos, y además hacemos que el paciente se movilice, porque todas las PCRs y todo no van a ser realizadas en casa. Y muchas veces no van a ser realizadas por el propio paciente. No, eso es un profesional de la salud que tiene que realizarlo. Entonces, ¿cuánto profesional de la salud en cuanto a número y todos los recursos que eso conlleva necesitaríamos para hacer un cribado de esta naturaleza? Si pensamos hacerlo como sale en las noticias en Estados Unidos, que cada uno en su coche y entonces va a un recinto y directamente simplemente baja la ventanilla y alguien se lo hace bien, pero también estamos hablando que las personas necesitan un coche y además que estos son recintos en los cuales hay muchos profesionales de la salud directamente con un sistema como de rotación, como de guardias para ello. Logística, es mucha logística. Entonces, es bueno y sería el mundo ideal que estuviera la PCR habilitada para todos, sí, pero es poco práctico y además, dependiendo de la realidad de cada población, si no se hace con el protocolo debido, como lo que mencionaba Mirna, todos con el mismo guante, pues entonces, lejos de dar un beneficio, podríamos también ser una fuente de infección. Entonces, esto es lo más indicado. Quizás de todas las medidas no considero que sea una prioridad. Es diferente si estamos hablando de hacer una PCR en alguien que está sintomático. Eso es otra cosa. Estamos hablando de cribados masivos a poblaciones que no son de riesgo, que no son cuidadores o que no han tenido contacto con personas que podrían haber tenido el COVID-19 y que de repente quieren saber simplemente si son negativos. Yo puedo ser negativo hoy y positivo mañana. Eso es muy controversial y para pensar y para muchas otras reuniones. Mira, algo muy importante con respecto al cribado, para que no se vaya esto en el aire. No, el cribado sería bueno si lo hiciéramos con medidas higiénicas, organizadamente, para una población determinada, como tú lo bien dices, sano, para ver quiénes son los asintomáticos y quiénes no, y si fuésemos a tomar medidas realmente con los resultados de ese cribado. Yo no estoy segura si están tomando medidas con respecto a ese cribado, estoy casi segura que no. Dos, si nosotros vamos a ver cómo hacen los cribados, son en estacionamientos o en carpas, donde van abuelos en silla de ruedas con oxígeno a hacerse cribado. Eso no es el cribado, porque ese no es un paciente sano, es un paciente de alto riesgo que lo vamos a someter probablemente a un riesgo mayor. Entonces, si nosotros vamos a hacer un cribado como ente sanitario, nosotros tenemos que decir, mire, nosotros vamos a hacer este cribado y es solamente para esta población, con estas características. Los demás, por favor, absténganse de ir. Y una vez que salgan positivos, nosotros, aparte de llamarlos, vamos a hacer la conexión, el enlace, para que ese paciente sea supervisado, sea evaluado, se busquen los contactos estrechos, y etc. Pero realmente eso sucede. En algunos pacientes sucede, pero en otros le dicen que es positivo y no se vuelven a acordar más de él. Entonces, es ver realmente, ¿lo estamos haciendo perfecto? Muy bien, felicitaciones. Pero revisemos si realmente lo estamos haciendo perfecto. Porque yo he visto en los cribados señores en silla de ruedas y mayores de 80 años. Entonces, yo no creo que un paciente de 80 años en silla de ruedas con oxígeno sea un paciente ideal para hacer un cribado. Sí, estoy totalmente tenemos que clasificar la población. Si queremos ver cuáles son los asintomáticos, tenemos que clasificar la población. Se habla de una población especial de riesgo a la que se le harán en unas condiciones idóneas la prueba.
Totalmente de acuerdo, Mirna. Si es un paciente, el que mencionabas tú, un paciente mayor de 80 años o con oxígeno en silla de ruedas, probablemente el paciente sí que necesite ese tipo de cribado, pero no en cribado masivo, en un estacionamiento o algo así. No, habrá probablemente que ir a casa del paciente o organizar algo seguro para el paciente y con todas las medidas. Totalmente de acuerdo. Pues llegamos ahora sí al final de nuestro tiempo. Doctora Rivera, desde Manchester, desde el Reino Unido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista. Ha sido magnífico. Yo creo que hemos extraído muchas conclusiones y hemos adquirido conocimientos que teníamos quizás muy insuficientes respecto a muchas de las cuestiones o de los temas que son relevantes respecto a esta terrible pandemia. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Chema, y gracias, Mirna, y gracias a Fundos y Ciprereca por la invitación. Y gracias también a la doctora Andrade, a nuestros coorganizadores, a la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular, que preside nuestra amiga, la doctora Andrade. Querida amiga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por su atención. Naturalmente, a todos los que nos han seguido, recuerden que la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 7:30 p.m. hora española, continuamos con más especialistas y abordando otras cuestiones en torno al COVID-19. Y a cualquiera de los que nos vea, porque el vídeo, la entrevista íntegra, pasa a formar parte del canal de YouTube y el resto de las redes sociales. Doctoras, muchas gracias, buenas noches a todos, que les vaya muy bien y recuerden tener mucho cuidado porque todavía queda mucha pandemia, lamentablemente, por delante. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego.